¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, días de análisis internacional con Raúl Sor, que vamos a explorar algo que es bueno contarlo, porque uno conoce tanto a Estados Unidos porque impregna tanto la atmósfera mundial, un país más poderoso probablemente de la Tierra y que siempre tiene... No probablemente, definitivamente. definitivamente. Tiene una trayectoria de difusión, yo te diría, simbólica muy fuerte, sobre todo a través de sus propias películas, de las cosas que hacen. Es un país tan tremendamente poderoso en todo orden de cosas que muchas veces se le cita, pero se le desconoce bastante. Y ahora hay elecciones, que son elecciones territoriales de alcaldes y de gobernadores. ¿Y qué tan relevantes pueden ser esas elecciones para, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales? Muy relevantes, y esta es la primera elección del segundo periodo de Donald Trump, y por lo tanto, como suelen ser las elecciones, son termómetros de la opinión pública. Y en estas elecciones en dos estados para gobernadores y, lo más importante, el alcalde de Nueva York, que es la ciudad más importante, más populosa de Estados Unidos, bueno, Trump ha salido con un ojo en tinta, porque él auspició el voto en Nueva York contra Mamdani, Zoran Mamdani, que es el ganador de las elecciones. Y bueno, Trump dijo, si eligen a este socialista, después lo llamó comunista, dijo, no, ni siquiera es socialista, es comunista. Sí. Bueno, trató de descalificarlo. No, y además es de descendencia musulmana, que eso debe ser otra cosa que de repente en época de elecciones se usa como qué sé yo, inmigrante, atribución, por ejemplo, inmigrante atribución de primera generación. usurpación. Es decir, claro. Él nació fuera de los Estados Unidos, lo cual lo veta o le impide llegar a ser candidato presidencial, porque hay, una de las condiciones es haber nacido en territorio de Estados Unidos. Pero igual Mamdani ganó las elecciones con 10 puntos de diferencia, pese a que algo que Trump es tuvo jugó todo su prestigio y dijo, no voten por él. Y después, cuando gana Mamdani, dice, bueno, esto es un error del Partido Republicano. Es decir, cuando es un acierto, es un acierto de él, pero cuando es un error o una derrota, es del Partido Republicano, porque yo no estaba en la boleta, es decir, no estaba en el voto, y por lo tanto no me pueden responsabilizar a mí de esto, pero dijo, esto es un revés importante. Y ahora la gran duda, Fernando, es qué puede producir esta derrota, porque conocemos a Trump, y Trump en general no se queda quieto, digamos, no recula ante las dificultades, y como se ha visto en el pasado, suele pasar a la ofensiva. Y bueno, hay muchas hipótesis sobre en qué terreno se puede dar la ofensiva, pero esto es una señal muy importante en Estados Unidos que, por lo menos hasta este punto, la ola que traían los republicanos de victorias arrasadoras y del el avasallamiento de Trump, que gobierna primordialmente por decreto y además tiene una mayoría parlamentaria, podría verse amenazada, porque el próximo año tenemos elecciones parlamentarias de medio término y de mitad de periodo. Y bueno, si hay una posibilidad real de que los republicanos pierdan las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, y eso cambia completamente la figura para el resto del gobierno de Trump. Y por lo mismo han surgido muchas especulaciones. Y te voy a decir una cosa más muy importante. Esto también fue una pequeña guerra civil, por decirlo, es exagerado. Una pugna muy fuerte dentro del Partido Demócrata, entre la vieja guardia, con la señora Pelosi y otros demócratas destacados que son gente mayor, es decir, muchos de ellos rondando los 80 años, y la nueva generación. Y Mamdani es un hombre en sus años 30, es decir, joven, con una,
propuesta política insólita para Estados Unidos. Él se proclama socialista, él es un socialdemócrata, claro, digamos... Es un socialista a la europea. A la europea, Claro. un socialdemócrata que en su programa dice voy a congelar los arriendos. Él usa la palabra affordability y esa fue la palabra clave en su campaña. Affordability quiere decir que está al alcance de y que en Nueva Estamos York, hablando del alcance de las personas. exacto, y en Nueva York, bueno, los arriendos no están al alcance de un número creciente de personas, la salud no está al alcance de muchos. Entonces, esto es decir, el alcance como consigna, todos van a poder llevar una vida más tranquila, más decente. Bueno, esto fue una de las claves de su victoria y una victoria resonante porque, bueno, claro, Nueva York es una república aparte y los demócratas han sido siempre dominantes, a veces sacaban hasta el 70% de los votos. Bueno, Mamdani ganó con el 50 y algo por ciento de los votos, 50, 49, pero le tiraron como adversario otro demócrata que corría como independiente, el señor Cuomo. Y justamente Que Trump, ya había sido alcalde. exacto. Y bueno, finalmente la gran victoria de Mamdani fue derrotar a la vieja guardia demócrata, de manera que hay en dos elecciones, una contra los republicanos y otra al interior del Partido Demócrata. Oye, hay una cosa muy interesante que me encantaría que lo comunicáramos, que tiene que ver con el sistema estadounidense para poder entender a veces todas estas noticias, porque ellos tienen un Estado federal, que es algo bastante distinto a lo que nosotros conocemos como una república en el caso unitaria en el caso chileno. Allá, el Estado federal, tú tienes elecciones donde existen autoridades muy potentes a cargo del Estado y alcaldes muy potentes a cargo de las grandes y principales ciudades. Durante mucho tiempo, yo esto lo he contado otras veces, pero vale la pena recordarlo, durante mucho tiempo se seguía en Estados Unidos un poco la lógica que normalmente siguen todos los países democráticos, que es que tú llevas candidatos a la presidencia que antes han tenido un paso por el Parlamento. Han sido diputados, han sido senadores, se les conoce. Bueno, y de pronto aparece una seguidilla de personas que no provienen del Congreso, no provienen de la política clásica, vienen de las gobernaciones, de los gobernadores del Estado. Y ahí tú tienes a George Bush, tienes a Ronald Reagan, tienes a Jimmy Carter. Ellos no fueron senadores, no fueron diputados, no, ellos venían de el poder territorial. Y eso es una cosa que ha cambiado mucho la manera de hacer política en Estados Unidos y le da mucho poder al territorio. ¿Ah? ¿Qué tanto, por ejemplo, bueno, en hasta Nueva cierto York punto se ve en distintos países, incluido Chile, donde el auge de los alcaldes... Exacto, el auge de estar cerca de la gente en el territorio pasó a ser más importante que redactar leyes o aprobar leyes. No, y el alcalde es mucho más visible, resuelve problemas cotidianos y por lo tanto tiene una adhesión mayor a la que a veces un diputado o un senador que ha hecho contribuciones enormes y ha asegurado una serie de leyes que mejoran la vida de las personas, pero es distante, es anónimo. Uno no sabe, muy poca gente sigue los debates del Senado o de la Cámara de Diputados. Sin embargo, todos estamos observando muy de cerca qué hacen nuestros alcaldes. Así es, y por eso en Chile también, tú lo dijiste muy bien, en Chile el concepto del alcalde desde, yo te diría, 40, 50 años atrás, ahora, pero se ha revitalizado, pero muy, muy potente. Tú tienes a muchas personas que pasan por una alcaldía y quieren eventualmente llegar a la presidencia de la República. No es Evelyn Matei la única, digamos. No, claro, ahora con Mamdani o con Nueva York, hay muchos que dicen la República de Nueva York, claro, como la República de Magallanes, que tiene características propias y que Nueva York es una ciudad muy especial. Y hay una cosa muy interesante, Fernando, que es profundamente llamativa. En la votación,
según las últimas encuestas, Mamdani es la ciudad que tiene la mayor concentración de ciudadanos de religión judía en el mundo. Es una concentración enorme en Nueva York, cerca, digamos, en el Gran Nueva York, cerca de 2 millones de judíos. Es decir, es una cantidad muy significativa y por lo tanto tiene una incidencia muy grande en el voto. Y Mamdani fue acusado de ser pro-palestino, digamos, muchos lo acusaron de ser un antisemita, y pese a todo, esta campaña muy fuerte que se hizo en contra de él, obtuvo más del 30% del voto de los judíos residentes en Nueva York. Lo cual es realmente fue sorprendente. ¿Y cuál era su experiencia anterior? Israel tenía una visión bastante negativa de él, y si tú lees la prensa israelí, lo descalificaban e insinuaban que habían elementos antisemitas y que, bueno, cualquiera que apoye la causa del pueblo palestino ya es mirado con enorme suspicacia en Israel. Y bueno, por lo tanto, Mamdani era visto como un personaje hostil. Y pese a ello, 1/3 de los residentes judíos de Nueva York votaron por él. Y dime, ¿cuál era la trayectoria de él política antes de postular a la alcaldía de Nueva York? ¿De dónde provenía él? No, él no tiene, digamos, era un activista demócrata y, digamos, representa una nueva corriente dentro del Partido Demócrata. Y claro, es decir, en Estados Unidos son muy pocos. A mí me llamó mucho la atención su discurso de la victoria porque, en cierta forma, es el absoluto opuesto de Trump. Una de las características de Trump, yo creo que tú lo puedes acusar de lo que quieras a Trump, pero no de esconder lo que piensa. Es decir, él es muy explícito al decir voy a deportar a los inmigrantes, voy a cerrar la frontera. Es decir, es muy claro en cuáles son sus propósitos. Y Mamdani es exactamente igual. Y en su discurso de aceptación del triunfo, dice, yo soy musulmán, o sea, que nadie lo pase por alto, soy inmigrante y esta ciudad va a ser una ciudad abierta para los inmigrantes, porque esta nación la han construido en buena medida inmigrantes. Yo cuenta de dónde viene él, en fin, que llegó a los 4 años, es decir, él es el arquetipo del inmigrante. Por supuesto, hoy día es estadounidense, digamos, tiene la nacionalidad, pero como te decía al comienzo, como no nació en Estados Unidos, tiene vedada el paso a la presidencia. Pero independiente de eso, él fue muy frontal. Es decir, no solamente no ocultó su condición de musulmán, no, la puso ahí adelante. Eso es lo que yo soy. Y bueno, esa autenticidad, que es en definitiva lo que muchos electores buscan en los candidatos. Porque la gente en general dice, sí, en campaña te ofrecen todo. Todos son a favor de erradicar la pobreza, de mejor salud, más educación. Todo el mundo dice lo mismo. Pero Mamdani tuvo el coraje de asumir quién era y eso, fíjate... Es bien notable porque fíjate que Estados Unidos es un país que se sabe que tiene fricciones internas muy fuertes entre distintas cosas, entre la raza negra y los blancos, en la situación, como tú muy dijiste, religiosa en el Medio Oriente. Son colonias muy fuertes, muy potentes, y de pronto el que alguien digamos, autentifique cuál es su origen y cuál es su procedencia, y además cuál es su criterio en términos políticos, bueno, puede ser un riesgo. Y yo mencioné la situación de Palestina porque es un parteaguas en Estados Unidos. Claro, sí. Y ha polarizado mucho, digamos, la izquierda en general se ha identificado con la causa palestina y la derecha, digamos, se ha identificado mucho con el Estado de Israel, y eso ha pasado a ser un elemento definitorio. Y el hecho que él se haya asumido tan claramente como pro causa palestina, tú ves los tremendos problemas que han habido en las universidades con esta serie de manifestaciones de solidaridad con Palestina y las medidas que han tomado las autoridades en contra de esto. Y por lo tanto es un tema que
es raro porque en Estados Unidos los temas internacionales, salvo que estuviera involucrado el propio ejército como en Vietnam, los temas internacionales a la mayoría de los estadounidenses no los calienta. Oye, dime una cosa. En Estados Unidos, yo dije un país federal, las gobernaciones, bueno, tienen también representantes estatales. ¿Y cómo le fue ahí? Bueno, en los dos estados en que se votó, amplia mayoría de los demócratas, pero curiosamente en Virginia, por ejemplo, la candidata era una candidata que, como pasa con muchos candidatos, haber pasado por las Fuerzas Armadas en Estados Unidos es un tremendo respaldo. Sí. Es decir, es como un cheque en garantía. Hay que decir, la otra variable que hay que tomar en cuenta en este Estado federal, bueno, muy bien como tú lo estás diciendo, la cantidad de votantes de una determinada, llamémosle por decir, si tú quieres, circunscripción, un condado, para ser más rígido, un condado del Estado, puede pasar a ser tremendamente gravitante en la elección general. Y si es que de repente, como pasa mucho en Estados Unidos en distintas situaciones, tú tienes, por ejemplo, traslado de una fábrica de un condado a otro y se mueve una cantidad brutal de gente, claro, al cabo de un cierto tiempo te readecuan las características de cuántos votos necesitas tú para sacar a los gobernantes de los nuevos condados. Bueno, y yo creo que hay pocos países que tienen una población más móvil que Estados Unidos. Exactamente. La gente emigra con una facilidad. Así es decir, muchos sectores de la población no se asientan en un lugar, sino que van tras donde están los empleos. Y, por ejemplo, se hablaba del el cinturón del óxido, que eran todas las viejas industrias que estaban desapareciendo. Y, por ejemplo, California tiene un auge porque tiene toda la mayor parte de las inversiones en las nuevas tecnologías, Internet y, en fin, todo este ámbito. Y, por lo tanto, California ha sido un polo de atracción enorme y algunas industrias del norte de Estados Unidos han ido perdiendo vigor. Bueno, y eso significa enormes migraciones internas. Y esto es muy interesante, los republicanos dicen, sí, ganaron Virginia, pero cuidado, nosotros hemos estudiado las migraciones de Virginia y porque en esos estados, New Jersey y Virginia, hay cada vez más impuestos, hay cada vez más restricciones, hay gente que decide emigrar. Y muchos de ellos son republicanos. No es que perdimos porque somos menos populares, sino que parte de nuestra base electoral se ha ido a otros lugares. De manera que si lo miramos en el país en su conjunto, de cara a las elecciones de mitad de mandato, no tenemos que preocuparnos tanto. Sí, es interesante el sistema electoral territorial estadounidense como país federal. Es bien interesante por esta cosa que tú estás diciendo, que no es algo que uno lo vea normalmente en algún país, que como está asociado la cantidad de diputados a la población de un condado Bueno, también en Chile, ¿no? Sí. El número de parlamentarios que tú eliges es proporcional a la población. Exactamente, como eso ocurre. Bueno, pero como hay una movilidad muy fuerte, pero muy tremendamente fuerte en Estados Unidos en términos de cambiarse de estado, ¿verdad? Eso se revisa cada cierto tiempo y te puede cambiar totalmente la fisonomía de un parlamento. Ese es el gerrymandering, exactamente, ese concepto de manipular la frontera de una circunscripción. Oye, y la otra cosa que te quería preguntar desde este mismo punto de vista, ¿cómo es la relación de Trump con los gobernadores? Bueno, depende del partido, pero Sí. en general la hemos visto muy friccionada, muy difícil, y el punto donde estas fricciones son muy notorias es con el desplazamiento de la Guardia Nacional y el envío de tropas a ciertos estados donde hay que tienen gobernadores demócratas, e invariablemente todos estos gobernadores demócratas se han opuesto tajantemente y han cuestionado la necesidad y dicen que esto es un acto dictatorial abusivo por parte de Trump que les está invadiendo
su territorio, como en Portland y en otros estados, de manera que ahí hay un choque muy directo sobre las prerrogativas presidenciales versus a los gobernadores, porque además los gobernadores son quienes controlan las guardias nacionales. Sí. O sea, el ejército y las Fuerzas Armadas convencionales, El presidente. el comandante en jefe es el presidente, pero los gobernadores son los que disponen de las guardias nacionales respectivas. Y Trump ha utilizado a la Guardia Nacional quizás para ser menos agresivo o menos polémico, para decir que él tenía que intervenir porque estos estados estaban en una situación de guerra interna debido a la delincuencia, cosa que los gobernadores niegan. Ahora, hay una cosa que tú dijiste ahí que es muy interesante tomar en cuenta porque es totalmente distinto a cómo funciona en Chile. Tú dijiste, el presidente es comandante en jefe. Sí, pero no te olvides que en Estados Unidos es comandante en jefe el presidente solo en caso de guerra. No es comandante en jefe en época de paz. No, el Estado Mayor. Exactamente, el Estado Mayor es el que tiene la cuestión. No es como Chile. Chile, aquí el presidente, por definición, también adquiere la característica de ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, ¿cómo se llama? En Estados Unidos le dicen comandante en jefe, sí, pero tu precisión es muy importante. Claro, es el comandante en jefe en estado de guerra. En la normalidad funciona la institucionalidad propia de las Fuerzas Armadas. Claro, y por eso hay, bueno, no vamos a tocar ese tema hoy día, pero está todo este gran signo de interrogación: ¿qué pasa con Venezuela? Sí. Y si el presidente Trump tiene la autorización, necesita pasar por el Congreso o no. Si lanza una operación. Y por eso Trump ha dicho, no, guerra de ninguna manera. Esto es una confrontación contra el narcoterrorismo. Y claro, contra el narcotráfico y el terrorismo se aplican otras leyes que no necesariamente tienen la misma intuición por parte del Congreso. De manera que ahí hay un debate. Oye, hay una nueva cosa que salió esta semana, que te lo voy a preguntar, que es... Estados Unidos dijo que iba a nuevamente iniciar ejercicios nucleares, que iba a testear. Claro, cuando todo esto... Experimentos, sí. Claro, cuando todo esto se dice en medio de rencillas fuertes entre países y cuando no había amenaza de todo más, queda la sensación de que te están tratando de mandar un mensaje. No jodáis mucho porque nosotros tenemos un poder que lo vas a ver en los ensayos. Bueno, yo creo que ahí, en rigor, me da la impresión de que él estaba respondiendo a una provocación rusa, en que sí, Rusia dijo, tenemos un nuevo misil que tiene propulsión nuclear. Y bueno, es un misil que puede, como tiene propulsión nuclear, tiene una capacidad de autonomía tremenda y puede dar varias vueltas a la Tierra y tú no sabes de qué lado va a llegar, cómo. Por lo tanto, era una declaración bastante provocadora por parte de Rusia. De todas maneras, pero los ensayos nucleares y todas estas cosas ya eran cosas del pasado. Absolutamente. Bueno, espero que no vuelvan, pero en fin. Bueno, Trump dijo, el estilo, nosotros también tenemos nuestro arsenal y lo voy a renovar. Pero después le han ido bajando el perfil. Y el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho, sí, pero no tanto. Vamos a tu libro. Ya. Día jueves. Tengo un libro, como tantas veces, extraordinario. Realmente muy bueno. Giuliano da Empoli, analista italiano, y que se llama Los Ingenieros del Caos. Miércoles. De la editorial Oberon. Estos Ingenieros del Caos es un súper libro. Primero, Da Empoli escribe muy, muy bien. O sea, escribe claro, directo. Y básicamente este libro trata de cómo ciertas corrientes políticas, especialmente el nacionalismo, el nacionalpopulismo, que es el concepto que ahora se usa para describir a personajes como Milei y en Italia al movimiento 5 estrellas,
y que tienen una característica, que en general no se declaran ni de derecha ni de izquierda. No es el caso de Milei, que sí, digamos, asume una cierta identidad derecha, pero el propio Trump. Trump coqueteó con el Partido Demócrata, sí, pues, y después se ha volcado al Partido Republicano y el líder del Partido Republicano, pero hay una serie de figuras nacional populistas. O sea, primero, America First, Estados Unidos primero, y tú lo ves en el frente en Europa, la reagrupación nacional de Marine Le Pen y de una serie de políticos en Italia, y él analiza muy a fondo y con mucho dato, en un libro que estrictamente hablando no es una tesis académica, sino que es un ensayo, queriendo decir que en este ensayo él explora ciertas ideas que son muy sugerentes, muy profundas, y que cómo se va dando esta situación y la alianza que surge entre los nacionalpopulistas y las redes sociales y el empleo que hacen de las redes sociales. Y en ese sentido, un libro muy interesante con muchos antecedentes y, por cierto, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro también entra dentro de este cuadro de los nacionalpopulistas. Algunos son más proamericanos que otros son directamente antiamericanos. O sea, no hay un sello ideológico tan claro, es decir, 5 estrellas. En Italia, para muchos era un movimiento de izquierda. Sí, yo también creí que en un momento dado, sí, que era un movimiento de izquierda. Y tenía un elemento de izquierdismo. Sí. Por lo tanto... Bueno, el Partido Nacional Socialista Alemán de la época de los 30 y 40... Exacto. Tenía el socialismo impuesto en el logo. De la República de Weimar. De la República de Weimar. Nacional socialista, exacto, exactamente. Y bueno, y hay eco, digamos, con esto, el fascismo italiano. Mussolini provenía del Partido Socialista Italiano. Sí, pues. De manera que yo lo encuentro un libro extraordinariamente interesante y relevante. Muchísimas gracias, Raúl Sori. Nos encontramos el próximo jueves. Sin falta. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.